¿Qué onda, Warriors? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Luego de la revelación de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 de manera oficial, me quiero aventurar a realizar mi predicción del roster de personajes. Una tarea muy difícil, puesto que la anterior entrega, Budokai Tenkaichi 3, contaba con 97 personajes, 161 si contamos las transformaciones. La mayor lista de personajes en cualquier juego de Dragon Ball Z, así como una de las más grandes en cualquier juego de lucha. Por lo que antes de comenzar, me gustaría aclarar ciertos puntos que tendré en cuenta a la hora de realizar este video. Para comenzar, intentaré ser lo más realista posible. Esto obviamente no quiere decir que haremos un roster de 30 personajes, pero sí hay que recortar, además de que muy posiblemente la gran mayoría venga como DLC. Ahora, ¿qué opino yo que hay que recortar y qué no? El teaser, aunque fue corto, nos puede dar un pequeño indicio de qué es lo que vendrá, ya que al mostrarse Goku Super Saiyajin Blue, esto marca claramente que tendremos personajes hasta Super, como mínimo hasta que Goku consiga esa transformación, es decir, hasta mínimo la saga de la resurrección de Freezer. Y hablando de Freezer, el escenario justamente es Namekusei, stage donde ocurren los hechos de la saga de Freezer en Z, por lo que con esto podemos teorizar que podríamos contar con personajes que van desde mínimo la saga de Freezer de Z hasta la resurrección de Freezer de Super como máximo. Esto para darnos una idea y un aproximado, ya que mi conclusión final será diferente, obviamente siempre y cuando este título también tenga modo historia que narre los hechos que ocurren en el anime. Ya aclarado este punto, pasemos al siguiente. ¿Tendremos varias versiones del mismo personaje como en el original? Es decir, Goku inicio, medio y fin, por ejemplo. La respuesta es sí. Es más, para mí, estas variaciones de personajes contarán con un mismo slot compartido, pudiendo cambiar de personaje como si de estilo de pelea se tratase, así como las variantes de Mortal Kombat. Por lo que ahora Goku tendrá un slot y presionando L1 o R1 podrás cambiar a otra variante de Goku. Y ahora seguro preguntarás, ¿por qué en Dragon Ball FighterZ la gente se quejaba de muchos Gokus pero aquí no? Aquí piden más, de hecho. Yo siento que es más que nada por la cantidad de personajes. Al haber tantos personajes y variedad, había unos 5 o 6 Gokus en 97 personajes. En cambio en FighterZ había la misma cantidad de Goku pero con menos personajes. Eso hace que no haya tanta variedad. Además, yo creo que es muy necesario que haya variantes del mismo personaje, aún más si este tiene modo historia, ya que para mí, por ejemplo, no tendría mucho sentido jugar el modo historia de la saga Saiyajin y que Vegeta me tire un Big Bang o resplandor final, apenas llegando a la Tierra. No tendría sentido para mí, y algo bueno del Tenkaichi 3 es que supieron respetar eso, por lo que para mí es necesario que haya diferentes variantes del personaje para que tenga los poderes acorde al momento de la historia. Por lo que ya explicado esto, no contaré las variantes de un personaje como personajes separados, ya que en cierto sentido es el mismo personaje, solo que con diferentes movimientos o skins, pero el modelo 3D es el mismo. Para los desarrolladores, eso es mucho más fácil, a crear uno enteramente desde cero. Por lo que ya aclarado este punto, lo siguiente que debo decir es que tendremos un roster de 55 personajes sin DLC, 40 de base y 15 desbloqueables. Esa es mi meta en este video. Trataré de ser lo más lógico posible y entregar una lista decente dentro de todo. Obviamente esto es solo mi opinión y puedo equivocarme. Quizás si luego llegan con un roster gigante de 160 personajes o uno decepcionante con 20. Yo intentaré más o menos un término medio. Ya habiendo aclarado todo esto, empecemos con el roster de personajes. Voy a comenzar a decir las sagas que para mí vendrán como DLC. Estas son la saga de Dragon Ball que cubriría hasta el torneo de artes marciales que gana Goku contra Piccolo, la saga especial que es la de las películas no canon, la saga GT y las películas de Broly y Super Hero junto a la saga Moro y Granola que se han visto en el manga. Estas últimas dos las agrego como DLC puesto a que aún no han llegado en anime, por lo que si no has leído el manga puede ser spoiler para muchos, además de ser unas sagas increíbles que sin dudas venderán como DLC, por lo que si quieres este contenido extra que no es tan necesario, te invitarán a comprarlo. Comprando estos packs de sagas obtendrías a los personajes de la saga junto con el modo historia en cuestión. Bien, por lo que el juego base contaría con la saga Saiyajin, la saga de Freezer, androides, Buu, batalla de los dioses,
Resurrección de Freezer, Torneo contra el Universo 6, Saga de Goku Black y finalizaría con la saga del Torneo del Poder. Ya aclarado el contenido, veamos a los personajes. Recordemos que entre todas estas sagas debemos llegar a 55 personajes en el roster y que las variantes de un mismo personaje no cuentan como otro personaje en cuestión. Así que dicho esto, comencemos. Saga Saiyajin. En la saga Saiyajin tendremos a Goku Inicio, Gohan Niño con su transformación en Osaru, Piccolo Inicio, Tenshin Han, Krillin, Yajirobe, Raditz, Saibaman, Nappa, Vegeta Explorador y su transformación a Vegeta Osaru. Bien, como pueden notar, aquí dejé fuera a Yamcha y Chaos, ya que siento que en futuras entregas no aportarán mucho a la trama y sus muertes pueden darse en cinemáticas sin problemas. Estos personajes, sin embargo, pueden llegar mediante DLC, por ejemplo, en la saga de Goku Niño, es decir, Dragon Ball. Y si te preguntas por qué incluía a Yajirobe, es que siento que puede volver a utilizarse en la saga de Goku Black, así que básicamente por eso. Continuamos con la saga de Freezer. Aquí tendremos a Goku Medio Super Saiyajin, Dodoria, Zarbon, Gurdo, Rikum, Jizz, Butter, Ginyu y Freezer primera forma, segunda forma, tercera forma y su forma final. Nada que decir, la saga de Freezer está totalmente clara. Solo quité a los hombres de Freezer que estaban de relleno y además no incluí la transformación de Zarbon como tal. Siento que esta puede venir como un ataque final del Zarbon donde se transforme y ataque al enemigo a modo de cinemática y así nos ahorramos un slot. Nil también lo descarté, ya que su función básicamente es fusionarse con Piccolo, no afecta nada si este no pelea con Freezer y se muestra todo en cinemática. Por otro lado, la forma 100% de poder de Freezer siento que podría venir a modo de Power Up, así no agregamos otro slot, que funcione como el Kaioken básicamente. Bien, continuando con la saga androide, aquí tendríamos a King Cole, el androide 19, androide 16, 17, 18, Cell Junior, Cell primera forma, Cell segunda forma, Cell perfecto, Trunks con espada Super Saiyajin, Trunks del futuro Super Saiyajin, Piccolo Finn, Gohan joven Super Saiyajin, Gohan joven Super Saiyajin 2, Vegeta Finn Super Saiyajin, Goku Finn Super Saiyajin y Mr. Satan. Bueno, en cuanto a la saga androide, siento que el androide 20 podría no ser jugable tranquilamente, ya que prácticamente no pelea, pero aún así aparecer en cinemáticas. El androide 19 sí es necesario, ya que es el momento en el que Vegeta se transforma en Super Saiyajin en la historia. En cuanto a las formas full power de Vegeta y Trunks, al igual que Freezer, siento que podrían venir a modo de power up, así no agregamos otro slot. Con Cell, siento que no, ya que pese a que el cambio visual es mínimo, este viene con nuevos poderes como el rayo de Freezer o la teletransportación de Goku. Por otro lado, Mecha Freezer puede venir como una skin de Freezer, no es necesario que sea un personaje. En cuanto a Vegeta, al no tener su forma de Super Vegeta, creo que no es necesario tener un Vegeta medio Super Saiyajin y un Vegeta Finn Super Saiyajin, ya que prácticamente son lo mismo, por lo que decidí unir a ambos personajes en uno, Vegeta Finn y ya. Bien, pasando a la saga de Buu, tenemos entonces a Goku Finn Super Saiyajin 2, Goku Finn Super Saiyajin 3, Vegeta Finn Super Saiyajin 2, Majin Vegeta, Gohan adulto Super Saiyajin, Gohan adulto Super Saiyajin 2, Gohan definitivo, Vegito Super Saiyajin, Goten Super Saiyajin, Trunks niño Super Saiyajin, Gotenks Super Saiyajin 3, Videl, Majin Buu, Super Buu Gotenks absorbido, Super Buu Gohan absorbido, Kid Buu, Popovich y Dabura. La saga con más transformaciones. Aquí he dejado fuera a Babidi, siento que no es necesario que pelee. Lo mismo ocurre con el Kaioshin, no es necesario que este combata, con que aparezca en las cinemáticas es más que suficiente. También con el Buu Maldad Pura, siento que puede llegar a tener una skin quizás para Super Buu, pero no cambiaría mucho, pues solo tiene una pelea en toda la saga. Lo mismo ocurre con el Gran Saiyaman, siento que darle todo un personaje y movimientos a una variante de Gohan es en vano. Mejor que venga como traje alternativo para Gohan adulto y ya está. Con Videl lo mismo. Pensé en no incluir a Goten y Trunks, pero la verdad estoy cansado de que siempre esté Gotenks y nunca ellos dos por separados. Así que los incluí por mero gusto más que nada, aunque la verdad es que es posible que no estén,
Por otro lado, Majin Vegeta lo incluí como una variante de Vegeta, ya que no es lo mismo que Vegeta Super Saiyajin 2. No es que solo lo agregas como un traje alternativo con la M en la cabeza. Tiene un modo de pelea mucho más agresivo y además ataques diferentes. Bien, pasemos a la saga de Super, empezando con la batalla de los dioses, Goku Super Saiyajin Dios y Bills. En la resurrección de Freezer agregamos al maestro Roshi, que sí va a pelear en esta saga justamente recién, Goku Super Saiyajin Blue, Vegeta Super Saiyajin Blue, Golden Freezer, Tagoma y Jaco. En el torneo versus el universo 6 agrego solamente 3 del universo 6, Hit, Kiabe con su forma Super Saiyajin, Frost primera forma y Frost forma final. En la saga Goku Black tenemos a Goku Black Super Saiyajin Rosé, Samas Fusión y Vegito Super Saiyajin Blue. En el torneo del poder es donde agregamos más, porque entran Caulifla Super Saiyajin, Caulifla Super Saiyajin 2, Kale Super Saiyajin y Kale Super Saiyajin Legendaria, Kefla Super Saiyajin y Kiabe Super Saiyajin 2. Luego tenemos a Ribrianne, Ganos, Agnilasa, Bergamo, Jiren, Dispo, Topo Hakaishin, Goku Señal y Goku Ultra Instinto. Bueno, en cuanto a la saga de Super fue bastante fácil. En la batalla de los dioses nada que decir. En la resurrección de Freezer decidí incluir a uno de los dos hombres de Freezer para dar un poco más de combates. Me incliné por Tagoma. También incluí a Jaco y aquí incluiríamos al maestro Roshi, como les decía, sin tener dos formas como el de Tenkaichi 3. Directamente haríamos que la forma de 100% sea un power up para el personaje, así como el Kaioken en medio del combate. En el torneo versus el universo 6 incluí a 3 de los 5 guerreros del universo 6. Los otros 2 los puedes adelantar o quitar con cinemáticas que cuenten los hechos. Siento que sería un espacio de slot desperdiciado. Goku Blue con Kaioken siento que debe ser un power up de Goku Blue, con L2 arriba y círculo, o quizás solo un ataque del Goku Blue. Siento que incluir un slot para esa transformación es en vano. En cuanto a la saga de Black, pensé en incluir a Mai, pero no me imagino muchos movimientos para ella, así que la descarté. En cuanto al tronco en espada Rage que vemos al final de la saga de Black, siento que podría ser el ataque final de Trunks Super Saiyajin 2, así nos ahorramos el slot, similar al Goku Blue con Kaioken, que sea un ataque final o un power up. Y por supuesto este Trunks Super Saiyajin se posiciona luego del Super Saiyajin 1 de la saga Androide. Y finalmente, en cuanto al torneo del poder, traté de incluir un personaje importante por universo, a excepción del universo 10, que tiene personajes muy olvidables la verdad. Y del universo 6 que agregamos a Caulifla, Kale y su fusión Kefla. En cuanto a Bergamo, del universo 9 pensé en agregar a sus hermanos, pero quizás sea mejor que en su ataque final aparezcan los otros dos para hacer el ataque del trío peligro, así no ocupamos slots innecesarios también en el roster. Y por último, obviamente del universo 11 con los 3 más representativos, Jiren, Dispo y Topo. También cabe mencionar que la transformación de Vegeta Blue Evolution también puede incluirse como un power up o ataque final para Vegeta Blue, y no es necesario incluirlo en el roster como una transformación aparte. Muy bien, como pueden ver el roster ha quedado así, donde tenemos 55 personajes si no contamos a las diferentes variantes de un personaje como diferentes personajes, y tampoco contamos a las transformaciones de estos, es decir, sin contar a Goku Inicio y Goku Medio como dos personajes diferentes, por ejemplo. Ahora, si contáramos las variantes como personajes aparte, tendríamos un total de 65 personajes. Esto obviamente sin contar sus respectivas transformaciones. Pero si contáramos todo como personajes, tendríamos un total de 108 personajes. Hay que ver el tema de las transformaciones, pues he incluido personajes con su forma base y su forma transformada, donde hay algunos casos como por ejemplo Kefla, que he incluido su base y transformada, pero que tranquilamente podría venir solamente con la transformada y ya está. Así con varios más, como por ejemplo Gotenks, etc. Por otro lado, también cabe recalcar que Vegeta, por ejemplo, no le he agregado su fase de Super Saiyajin Dios Rojo, pero esto es más que nada porque esta fase se muestra recién en la película de Broly, así que siento que podría venir justamente como DLC. En fin, creo que 65 de los 97 que hay en Tenkaichi 3 para mí es un buen número. O si lo quieren ver con transformaciones, 108 de 161, también redujimos bastante. Ya con todo esto dicho, creo que es un número bastante acertado. A lo sumo podríamos quitar algunas transformaciones o estados base, quitando unas 10 o 15 más o menos, pero creo que estos personajes están bastante bien para contar la historia de esta saga sobre todo.
Ahora, si el juego viene sin modo historia y viene con una historia inventada quizás como Fighter Z, ahí ya puedes recortar mucho más el roster porque no necesitarías a todos estos personajes para contar toda la historia de Dragon Ball. Pero en fin, ¿ustedes qué piensan? Por favor, si te ha gustado el video te invito a dejar tu like y suscribirte, ya que si veo que si le dan cariño a este video, voy a subir la segunda parte hablando de las sagas que me faltan, donde obviamente todas estas llegarían como DLC y veríamos qué personajes vendrían en estos packs de historia según mi consideración. Así que bien, eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. ¡Hasta la próxima! En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad. Este video es patrocinado por Ursus Pardo. Por favor suscríbete a su canal para ver su contenido de KOF 15. Sube videos de combos básicos con varios personajes de KOF. Esto me ayudó muchísimo, ya que como futuro main Clark me viene perfecto para aprender varias cosas. No dudes en echarle un vistazo si quieres mejorar cositas con tus personajes. Te dejaré el link en la descripción. Este video es patrocinado por Kino Posting. Por favor suscríbete a su canal que tiene gran variedad de contenido de KOF, desde una sección dedicada a los más poderosos en KOF, otra a diferentes tops, entrevistas y mucho más. Te dejaré el link en la descripción para que puedas echarle un vistazo.